Puerto Rico enfrenta grandes retos en el acceso a la salud, especialmente en zonas rurales, donde la falta de especialistas y la fuga de profesionales de la salud hacen más urgente la búsqueda de modelos innovadores. Hoy vamos a hablar sobre cómo iniciativas locales están transformando este panorama. Más allá de la atención clínica, la educación continua y el apoyo entre pares son piezas fundamentales para que nuestros médicos y profesionales de la salud se sientan acompañados, capacitados y motivados a quedarse en la isla. Y hoy también veremos cómo estas historias y aprendizajes se difunden a través de plataformas digitales para impactar no solo a los profesionales, sino a la comunidad en general. Bienvenidos a Conciencia, un podcast traído a ustedes por el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico. Porque la salud pública está en constante evolución y nosotros también. En esta temporada, dedicada a profesionales de la salud y médicos primarios, quienes día a día son la primera línea de defensa y apoyo para nuestra población. Hoy tenemos con nosotros a dos voces claves en este tema. El Dr. Luis Mayol, médico e influencer con más de 35,000 seguidores en Instagram, 6,000 en Facebook y presencia en televisión a través de segmentos de orientación médica. Su trabajo lo ha convertido en un puente entre la ciencia y la comunidad, ofreciendo consejos claros y confiables, convirtiéndose en portavoz y apoyo para miles de pacientes. También nos acompaña Leslie Mas Cortés, directora de la División de Tecnología en Salud y Preparación ante Emergencias del Instituto de Salud Pública. Y también líder en el desarrollo de programas de educación continua en salud pública y la implementación de la metodología ECO en Puerto Rico. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Sabemos que en Puerto Rico, ¿verdad?, el tema de retención y reclutamiento de médicos es lo que se habla todos los días. Tenemos una tasa de 45%, en la más baja en todos los Estados Unidos. Así que me gustaría comenzar preguntándoles cómo afecta esto el acceso de los servicios de salud para los pacientes y cómo impacta a los médicos que están aquí, a los diferentes profesionales que están asumiendo esa carga. Pues puedo comenzar. Creo que evidentemente esto crea un disloque evidente en lo que es el acceso a la salud. Si vemos las estadísticas para el 2030, más del 50% de los médicos no van a estar practicando medicina allá en Puerto Rico. Así que eso nos agrava la situación en la que estamos ahora y por eso es bien importante nosotros como medicina primaria tomar todas las herramientas que nosotros tengamos para, ¿verdad?, impactar a los pacientes. Ciertamente no es solamente un médico que se va, es también el problema que hay o ese desloque que hay entre un paciente y el médico. O sea, esa relación médico-paciente se ve sumamente afectada. Y al esto verse afectado, estos pacientes se van a quedar vagando en el sistema. Ese es uno de los problemas principales. Un paciente que se queda vagando, es un paciente definitivamente que no va a recibir la atención médica que necesita, que esas condiciones crónicas que el paciente tiene se van a ver afectadas y que en tercer lugar ese paciente va a sobrecargar las salas de emergencia. Yo creo que eso es un problema principal. Condiciones crónicas las vemos día a día trabajadas en lo que son las salas de emergencia, que no es el foro para eso, sobrecargando a esos profesionales de la salud, por lo que es evidente que tenemos que hacer algún tipo de impacto, sobre todo en la medicina primaria, y verla como una especialidad. Muchas veces se piensa que la medicina primaria no es una especialidad, y literalmente es una especialidad, y nosotros como médicos de familia especialistas, principalmente las condiciones crónicas de los pacientes, tenemos que tomar sin lugar a dudas el liderazgo y a impactar a los pacientes para que conozcan de esta especialidad. Gracias por eso. Bueno, Leslie, en Puerto Rico tú has sido pionera en lo que es la metodología ECO. ¿Me podrías hablar un poquito más de qué es esa metodología y cómo ha estado ayudando a retener a los profesionales de salud en Puerto Rico? Sí, definitivamente. ECO significa Extension for Community Health Outcomes, ECO. Fue desarrollado por un médico en New Mexico. Y la idea fue que él quería llegar a sus pacientes en áreas rurales y desatendidas. Entonces, él desarrolló un método donde él quería educar médicos primarios para manejar casos complejos en áreas lejos de su institución. Entonces, replicamos ese modelo aquí en Puerto Rico. Estamos auspiciados por HRSA y tenemos 2 programas corriendo a la vez, haciendo ecos. Y estamos sirviendo médicos primarios en áreas rurales. Estamos haciendo evaluaciones de las necesidades de esos médicos en términos de contenido,
Y después contactamos a algunos especialistas para llegar en una área o un espacio virtual donde los especialistas están conectando con los médicos primarios y los médicos primarios están también aportando el proceso de aprendizaje porque están trayendo casos complejos para discutir. Ese es básicamente el ECHO. Y mencionábamos también que tiene la ventaja de que crea una comunidad para los médicos. ¿Cómo tú sientes que eso está ayudando a que ellos se sientan más conectados y haya esa comunidad? Sí, definitivamente. Ellos se sienten más conectados porque tienen conversaciones frecuentemente. Esa serie ECHO es cada semana. Entonces, cada semana están reuniéndose en este espacio virtual y hablando entre ellos acerca de sus casos complejos y están compartiendo sus experiencias profesionales común y ayudando uno a otro a manejar casos parecidos en cada comunidad. Excelente también porque todas las áreas de Puerto Rico están recibiendo este servicio. Definitivamente. No, y se está tomando ventaja de la era digital, ¿verdad? Y de la virtualidad y de que ahora nos podemos conectar a través de una computadora con personas que están en diferentes lugares. Así que, doctor Mayor, siguiendo por esa línea de la era digital, sé que usted también como médico y como el médico de New Mexico que creó esta metodología, usted está usando las redes para llegar a las comunidades. ¿Qué lo ha motivado a moverse en esa dirección, utilizar las redes sociales, a participar en programas de televisión y cómo siente que eso lo ha ayudado en su carrera profesional? Mira, número uno, creo que la desinformación. Yo creo que eso fue lo primero que me llevó a mí a tomar la decisión de poder comenzar a educar. Vemos a diario, como bien mencionaba ahorita, muchísimas personas que no tienen formación médica, bagaje médico o incluso pues preparación en salud, dando recomendaciones de salud, dando sus tips cómo mejorar la salud, que a veces no son basados en ninguna evidencia. Y yo dije, si yo me quedo callado, otra persona definitivamente va a hablar ¿verdad? Por nosotros los profesionales de la salud. Y fue en ese momento donde dije, tengo que dar el paso para comenzar a educar, que es para mí lo principal. Tenemos la experiencia durante la pandemia, el COVID, los tratamientos que decían que pues podías utilizar hidrocloroquina, otros tratamientos, ¿verdad? Sí. Que no estaban recomendados, incluso hasta cosas con cloro, etcétera. Y yo incluso veía pues, personas de mi familia que me decían, mira, ¿no viste eso ahora que ahora viene para el COVID? Y yo, ¿qué cosa viene para el COVID? Y fue en base a esa desinformación masiva que hubo que yo dije, pues ciertamente nosotros como médicos tenemos que dar un paso adelante, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otras personas. Y eso tiene un impacto significativo. Tengo pacientes a diario que me escriben, mira, gracias por aclararme sobre este tema en particular, o no conocía de esto, gracias por decirme esto, y creo que es el paso fundamental que todos los médicos deben tomar en Puerto Rico, sin lugar a dudas, perder el miedo, comenzar a formar, ¿verdad?, ese nicho de pacientes y a educarlos para que quizás esa recomendación que puede impactar una vida, pues puede impactar muchísimas vidas más. Excelente, sí, definitivamente algo importante para nuestros médicos que nos escuchan. Leslie, ¿verdad? Hablando de esta limitación que hay con retener profesionales, ¿qué estrategias has visto desde el punto de vista de salud pública que han funcionado o pueden funcionar para retener a los profesionales de la salud en Puerto Rico? Sí, definitivamente. Es un reto aquí en Puerto Rico y en todo el mundo retener médicos primarios, específicamente en áreas rurales. Yo creo que la solución es un alcance que están utilizando varios métodos. Y educación continua es uno muy importante para los médicos. Es importante que educación continua para ellos es relevante, accesible, porque el horario es difícil para un médico. Y también que es gratis o no hay mucho costo para ellos aprovechar. También hay programas de telesalud para ayudar a hacer la práctica más conveniente. Y otros approaches que podemos utilizar. Leslie, siguiendo la línea del doctor, ¿verdad? Cómo utilizar las redes sociales, ¿cómo ves tú que los médicos primarios o los especialistas pueden utilizar la era digital, la tecnología, la telesalud, como estabas hablando, para compartir esos conocimientos y lo que aprenden con otros profesionales de la salud?
Sí, definitivamente. Pues el ECHO está ofreciendo a ellos una oportunidad a compartir sus experiencias con otros colegas. Y ellos están aprendiendo uno del otro acerca de sus experiencias. Muchas veces la conversación es acerca de un caso y es aprendizaje basado en casos reales. Entonces ellos se pueden compartir sus experiencias uno con el otro. Y también se puede llevar que ellos están aprendiendo durante el ECHO a sus prácticas y sus colegas en vida real en la comunidad. Para el beneficio de todos sus pacientes. Estamos ahora corriendo un programa donde los participantes en el ECHO, los médicos primarios, se forman como un champion dentro de su propia clínica. Y allí la misión es que ellos llevan que fue aprendido en el ECHO a la clínica y implementando actualmente algunas estrategias nuevas basadas en evidencia y best practices que fue aprendido por el especialista en el ECHO. Qué excelente, me encanta ese concepto del champion, ¿verdad? El campeón, porque me imagino que motiva mucho también, ¿verdad? Yo creo que como profesionales una de las cosas que más nos motiva es a poder ser mentor, ¿verdad? A poder compartir esos conocimientos. Y yo creo que sentirte como que eres el campeón dentro de la clínica, sí, ¿verdad? Para apoyar a otros, pues definitivamente puede ser una estrategia de motivación. Así que siguiendo esa línea de motivación como médico primario, ¿cómo ve estas estrategias que estamos utilizando en el instituto, pero también qué otras recomendaciones podría tener para motivar? Esa estrategia es sumamente efectiva, sobre todo cuando uno está en la práctica privada, por ejemplo, o incluso en un centro 330 y estás haciendo medicina primaria, a diferencia de un hospital en donde tienes acceso a otros consultores. Por ejemplo, tienes un cardiólogo en el mismo hospital, tienes un endocrinólogo que uno puede hacer una pregunta directa. Eso no ocurre, obviamente, cuando estás en la práctica privada. Básicamente estás de cierta forma aislado con este panel de pacientes y haciendo estos referidos. Pero el hecho de estas nuevas series, de darte la oportunidad directa de compartir un caso, de hacer preguntas, simila, ¿verdad? O se asemeja a lo que uno hace en el hospital también. Y eso abre pues las puertas grandísimas, porque hay ciertamente ocasiones en donde el acceso a la información o a la pregunta que uno quiere hacer nunca la va a encontrar en internet o pues haciendo referencia a la literatura. Sí necesita el bagaje y de la experiencia de un profesional en el área, y por eso es que creo que es sumamente excelente para los médicos primarios contar con una oportunidad como esta. Qué bien. Leslie, ¿nos puedes hablar un poquito, mira, en términos de la metodología ECHO? Sé que mencionaste ahorita, ¿verdad?, que es un grant o una subvención que nos ha dado el gobierno federal a través de HRSA. ¿Cómo surge todo este proceso y cómo se establece una serie ECHO, ¿verdad? Porque vemos que tenemos los médicos ya conectados virtualmente, pero ¿cómo realmente funciona y cuál es lo que hay behind the scenes, como se dice, para montar estas series? Es interesante la pregunta porque hay mucho trabajo. Tenemos un equipo grande y todos nosotros tenemos un rol particular dentro del ECHO. Hay una moderadora, hay alguien que está encargado de recoger casos antemano y presentar el caso. Hay alguien que está reclutando los participantes. Tenemos un grupo que está haciendo visitas actualmente en persona a las clínicas para reclutar participantes de las clínicas en áreas rurales, lejos de aquí. Y también tenemos los expertos. Y los expertos están ayudándonos a manejar la agenda del tema de cada sesión. Los ECHOs ahora que estamos corriendo son casi 20 sesiones en duración. También hay un proceso de aprobación de educación continua con la universidad o la escuela médica. Ese proceso es largo y es mucho trabajo para organizar la serie completa. También estamos haciendo dentro de ese proceso una evaluación de cada serie, del nivel de aprendizaje antes y después de cada sesión. Y también al final de serie, si los médicos están implementando que he aprendido en la serie en la práctica.
Y ese proceso de evaluación está corriendo hasta 1 año después del final de la última sesión del ECHO. Qué interesante. Sí, porque es bien importante demostrar que las estrategias que estamos utilizando están funcionando. Yo creo que eso tiene mucho valor también, no tan solo en lo que está haciendo en el momento, sino que esto se pueda replicar en el futuro y demostrar que verdaderamente es una estrategia que podría funcionar o que está funcionando. Así que qué excelente, gracias por compartirnos eso. Y doctor, vuelvo con usted a hablar de las redes, ¿verdad? Claro. Y hablábamos fuera de cámara de todos los mitos y de las diferentes cosas que pasan, ¿verdad? Así que me gustaría que nos hablara un poquito de cómo ha visto que el poder transmitir a través de las redes sociales influye, ¿verdad? En los pacientes, cómo reaccionan. Y si ha tenido experiencias de mitos o cosas que escucha que dice, espérate, esto como que no hace ningún sentido, tengo que salir, tengo que hablar, tengo que aclararlo, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso para usted? Definitivamente. Quiero hacer énfasis en que en la relación médico-paciente, usualmente se piensa que la relación médico-paciente es directamente en la oficina, uno a uno con los pacientes, pero no es así. A través de las redes sociales también se tiene esa relación. De hecho, tengo muchísimos pacientes en las redes sociales que todos los días, ¿verdad?, me hacen preguntas y efectivamente dentro del tiempo que uno tiene, pues les responde. Pero sí es bien importante, sobre todo por los mitos y realidades. Una vez tuvimos una paciente que quería auscultar por un método anticonceptivo. La paciente va y nos menciona cuáles son los métodos anticonceptivos que existen. Le damos todas las opciones y el más efectivo hasta el momento, ¿verdad?, es un implantable uterine device, un IUD. Y se le hace la mención de esto a la paciente y dicen, no, yo no voy a poner eso porque eso es permanente, o sea, eso va a crear una infertilidad permanente. Y yo, ¿pero dónde tuviste eso? Pues por alguien que lo dijo en las redes. Y precisamente es un ejemplo más de tantos mitos y sobre todo falsedades que esencialmente se están compartiendo continuamente. Y creo que es el entorno perfecto para nosotros poder hacer ese tipo de educación, para nosotros poder llegar a personas, sobre todo que están en lugares remotos, sobre todo y volviendo a hacer énfasis en estos problemas también de accesibilidad que hay en Puerto Rico. No es lo mismo pues, vivir en el área metro, tener X cantidad de especialistas cerca de ti, que vivir, por ejemplo, mi familia que es del pueblo de Ciales, que quizás un cardiólogo pues, no lo pueden conseguir, no pueden conseguir otros tipos de proveedores y especialistas. Y nosotros a través de la red social, un cardiólogo específicamente, un endocrinólogo, cualquier otra profesión que pueda dar su consejo sobre un tema, pues ciertamente ayuda a que esas personas que no tienen ese acceso pues puedan por lo menos recibir un consejo de calidad. Para mí eso es esencial. Excelente, sí. Me encanta, ¿verdad? Como hay diferentes recursos a través de la era digital para precisamente trabajar esa limitación del acceso. Mencionó ahorita que dentro del tiempo que tiene, ¿verdad?, trata de contestar las diferentes preguntas que tienen sus pacientes tanto en la oficina como a través de las redes. ¿Cómo maneja, verdad, ese balance entre su vida personal y profesional, ya sabiendo que los médicos tienen una agenda sumamente cargada? Usted ve pacientes también, sale en la televisión, está aquí con nosotros. ¿Y qué consejo le daría a los médicos primarios que nos escuchan, que a lo mejor están diciendo, mira, a mí me gustaría hacerlo, pero realmente no tengo tiempo o no encuentro cómo empezar? Pues mira, el primer paso para empezar entiendo que es definir el nicho que uno deba tener. Propiamente en mi caso en particular, a mí me encanta lo que es la medicina de estilos de vida. Estábamos hablando ahorita de cómo uno pues poder hacer cambios en el estilo de vida de la persona puede tener repercusiones. Y esto es bien importante porque por lo que discutíamos inicialmente, ante la realidad que tenemos en donde hay pocos proveedores, donde cada día más se van más personas, ¿qué nos resta a nosotros? Hacer medicina preventiva. Y creo que cualquier especialidad puede literalmente hacer medicina preventiva y esa es la medicina del futuro. Así que mi recomendación número 1 es, en base a la cantidad de pacientes que ese proveedor tiene, ya sea medicina primaria o otro tipo de especialidad, centrarse en ese nicho, centrarse en cómo yo puedo, por ejemplo, evitar que don Ramón de 73 años que no se toma el medicamento para la presión, se lo tome y no me llegue a la cita diciéndome que no me lo tome. Quizás con un video que pueda hacer para aumentar la adherencia a ese medicamento. Esas son estrategias que son sumamente efectivas y que me encantaría hacer énfasis a que otros médicos pues, puedan lanzarse en estos. Me mencionas también lo del tiempo. Ciertamente es bastante complicado, pero cuando uno hace esto como parte de su estilo de vida, literalmente no le toma, uno siempre está en el teléfono, no te toma nada. Grabar simple y sencillamente un videito de un consejo que al final del día a una persona que impacte es suficiente.
una prevención que haga, para mí es suficiente. Así que ese es el mensaje. Háganlo no solamente por ustedes, es por los pacientes, literalmente, y por la gente que está allá afuera, que no tiene quizás la oportunidad de ver a un proveedor rápidamente. Me gustó mucho, doctor, cuando usted mencionó que aunque sea un paciente que se logre alcanzar a través de las redes o a través de esta información, eso vale la pena, ¿verdad? Me muestra mucha empatía y siento que a lo mejor muchos médicos podrían pensar, o inclusive pacientes, de que esa relación médico-paciente a través de las redes no va a tener la conexión suficiente que se necesita. Y me gustaría que nos hable un poquito de cómo entonces se puede humanizar, ¿verdad? Esa información que se está dando y hacerla más accesible a través de las redes sociales. Claro, yo creo que la mayor expresión de humanización de la medicina es de una forma u otra nivelar esa terminología médica que a veces uno utiliza por el rush que tiene de los pacientes. Mira, rápido, tiene X cosa y el paciente no lo entiende. Así que es bien importante a través de las redes sociales decirlo como yo digo en arroba habichuela. Sobre todo tomando en consideración ¿verdad? Lo que son los determinantes sociales de la salud. Tenemos pacientes que no es lo mismo paciente que tenga una escolaridad más alta que otra, y para mí es bien importante que un médico pueda nivelar eso para que el paciente efectivamente entienda de lo que se está hablando. Hay veces o muchas veces ocurre en algunas prácticas en específico en donde quizás unos profesionales sienten yo soy médico y es el paciente, y no es eso. Yo creo que somos médicos, somos pacientes, estamos todos en una misma línea, y en esa línea humanizar la medicina tiene repercusiones grandísimas. Número uno, para que el paciente se siente identificado contigo. Yo jocosamente siempre digo, si el paciente tiene un vocabulario específico, yo trato, ¿verdad?, de utilizar básicamente el mismo, que hablemos en el mismo idioma, que sintamos lo mismo para que el paciente se sienta identificado. Así que es esa forma de expresión de humanismo, de empatía, de poder sentirte conectado con el paciente, lo que va a ayudar significativamente a esa la interacción médico-paciente que hoy menciona. Y sí, efectivamente, a través de las redes lo podemos hacer. Como te mencionaba, quizás en 5 minutos discutiendo una cosa no puede ser suficiente para ese paciente entenderla. Pero tú tienes un paciente que tiene, ese mismo paciente puede repetirse 10, 15 veces en otros pacientes con la misma condición. Y tú tomarte quizás 5 minutitos para explicar esto en términos más llanos, más accesibles, y que otras personas lo puedan entender, sí tiene una repercusión increíble. Definitivamente, me identifico mucho con eso que acaba de decir, porque recientemente, ¿verdad?, como todos, pasamos por nuestras situaciones personales, se nos enferma la familia, y he visto la diferencia entre el médico que se ha tomado el tiempo de explicarme, de coger un papel y hacerme dibujitos. Para mí fue tan refrescante, aún cuando tengo, ¿verdad?, el conocimiento científico y de salud pública. Para mí fue maravilloso que se sentara, que se tomara el tiempo y me hiciera un dibujo y me explicara, yo lo pudiera entender también, ¿verdad? Fue bien maravilloso. A diferencia de cuando a veces vas a oficinas y hay médicos y el médico te usa un término y tú te quedas. Exacto. O sea, ¿qué significa eso? O sea, y no te atreves a veces a preguntar porque a veces lo dicen como asumiendo que uno sabe y uno no tiene idea de lo que se dice. Ni siquiera personas que tenemos alta escolaridad, porque, ¿verdad?, cada cual tiene su experiencia, su expertise, como se dice. En cada área en particular. En cada área. Entonces, no necesariamente uno conoce todo. Así que puedo ver cuán difícil puede ser, ¿verdad?, inclusive para diversas personas que no tengan educación o experiencia en temas de salud. Así que eso es bien valioso y que lo haya dicho, ¿verdad? Y cómo quizás las redes pueden ayudar a que uno desarrolle ese tipo de empatía, porque en las redes lo tienes que decir en arroz y bichuela, así que eso tal vez te puede ayudar porque en la oficina también lo trabajes así. Leslie, yendo entonces ¿verdad? Hemos hablado de cómo tenemos los médicos más capacitados, de la importancia de que el paciente esté informado y pueda entender, ¿verdad?, lo que el médico le está diciendo. Y hemos hablado también de esa conexión que podemos crear a través de las sesiones ECO y de la telesalud, la telemedicina. Así que, ¿cómo tú visualizas, verdad? ¿Cómo este tipo de, este enlace entre capacitación, información, conexión pueda transformar el sistema de salud en Puerto Rico? Proveedores empoderados, pacientes contentos y contentas y comunidades saludables en un círculo virtuoso. Es mi visión y yo creo que es posible. Telemedicina y ECO, que sea virtual o digital, no son impersonal necesariamente. Entonces, esas herramientas son muy poderosas en la capacidad de cambiar el sistema de salud en Puerto Rico para ser más eficiente. Doctor, y
en su caso, ¿qué recomendaciones, verdad? Si alguien quisiera empezar a utilizar las redes o a trabajar, utilizar diferentes estrategias digitales, como Leslie nos estaba hablando, para lograr esa visión, ¿verdad? Me encantó cuando dijiste pacientes contentos, ¿verdad? Porque realmente uno se siente dentro de la enfermedad que uno pueda tener contento cuando uno entiende, cuando uno siente conexión. Así que usted dirigiéndose a los médicos, ¿verdad? ¿Cómo le podría decir, mira, 3 pasos, 3 cositas que puedan hacer para empezar a cambiar un poco, para ser más empático, para empezar a usar las redes sociales? El primer paso es ese, precisamente comenzar. Yo creo que eso es lo más difícil que los médicos enfrentan, porque hay veces que hay una dicotomía, y lo discuto porque con otra amiga que es veterinaria, ella dice, yo soy o solamente veterinaria, y como soy veterinaria no puedo ser, por ejemplo, hacer ejercicio y mostrar en las redes que hago ejercicio, o mostrar que cocino también, ¿verdad? Me estoy aprendiendo, tomando clases de cocina. Que no definamos el rol de médico o de cualquier otra profesión por solamente la especialidad que tengas o X cosas que hagas. Tú puedes hacer muchas cosas, y dentro de esas tú puedes ser médico, puedes hacer videos, puedes hacer podcast, que es una forma, ¿verdad? Precisamente como esto de impactar. No encerrarse tan simple y sencillamente en poner marcos, poner límites en lo que uno puede hacer. Ese es el primer paso, comenzar, no sentirse, sobre todo. Hay gente que siempre quizás pues no el approach que uno haga no va a ser favorable para todo el mundo. Exacto, pero sí. como bien mencionaba, una vida que uno impacte, un paciente que uno pueda cambiar, para mí es suficiente. Número 2, es bien sencillo comenzar. Ese es el primer paso, comenzar. El segundo es usar el celular. No necesitan mucho. Usar la misma camarita del celular. Lo más recomendable es bien sencillo, como mencionaba anteriormente, tenemos ese dispositivo a nuestro alcance. Incluso uno sale por ahí y le preguntan a alguien, mira, a mí me ha ocurrido muchísimas veces, ¿qué tú me recomiendas para tal cosa? Esa misma duda la tienen muchas otras personas. Pues aprovecha eso mismo que te preguntaron ahí, grábalo en un videito y le va a impactar a otros pacientes. Y número 3 es atreverse. Creo que eso es lo más importante al final del día. Lo que estás haciendo, no importa si lo ve, como bien mencionó, una persona, 2, 3, al final del día lo estamos haciendo precisamente por la salud de Puerto Rico, porque tenemos pocos proveedores, porque dentro de todo lo que nosotros podamos hacer, si impactamos en un marco preventivo y en un marco en donde impactemos muchas vidas, va a repercutir en tener, por ejemplo, menos hospitalizaciones, menos pacientes que van a estar yendo simple y sencillamente a una oficina a hacer una pregunta que quizás ya tú la pudiste contestar a través de un videito. Así que no tener miedo, es atreverse y sobre todo estar dispuesto y hacer esto por la salud de nuestro país. Fantástico. De cara al futuro, ¿verdad? ¿Cómo vemos, ¿verdad? ¿Qué otras tecnologías innovadoras, Leslie, has visto? ¿O qué cambios, ¿verdad? Y me pueden contestar ambos. Podríamos pensar que hacen falta, ¿verdad? En el sistema de salud de Puerto Rico. Empiezo contigo, Leslie, si que nos quieres hablar un poco tal vez de qué tecnologías o qué cosas todavía no estamos haciendo que podríamos empezar a hacer. Interesante. Pues definitivamente estamos pensando en el uso de telemedicina, y la pandemia de COVID empujamos más nosotros a aprovechar telemedicina, pero que seguimos utilizando telemedicina cuando hace sentido y cuando es más conveniente. Estamos enfrentando cortos en la fuerza laboral de medicina, entonces el uso de telemedicina es una cosa importante para médicos y para sus pacientes, y que estamos aprovechando métodos como ECHO y telemedicina para que los pacientes puedan mantenerse en sus comunidades y que están atendidos localmente en sus comunidades, en vez de la necesidad de viajar a San Juan, esperar muchos meses para ver a un especialista, o hasta viajar a los Estados Unidos, que estamos reforzando nuestras capacidades localmente. Definitivamente. Doctor. Bien, quiero abundar también en lo que ella bien menciona, la telemedicina. Sí, es sumamente importante, y creo que con la necesidad que va a haber en los próximos años, también tratar de implementar en que otros médicos quizás estén fuera del país, si es una opción hacer telemedicina, ¿verdad? Con ese médico, aunque esté fuera de Puerto Rico. Y haciendo hincapié y énfasis en los próximos 5 años, cómo podemos mejorar el sistema de salud, qué otras alternativas podemos hacer.
Ciertamente creo que muchas veces nos enfocamos en la parte de los especialistas, subespecialistas y médicos, pero a veces también se nos queda una parte fundamental del sistema de salud y son las enfermeras y los enfermeros. Así que para tú retener un médico, un médico que la trabaja y está haciendo todo el trabajo que debe, necesitas un buen enfermero o enfermera. Y creo que también debemos hacer una approach hacia también retener ese profesional de enfermería. El trabajo que yo realizo esencialmente no se va a poder hacer sin un buen enfermero o enfermera. Así que reconocer la vitalidad de esos profesionales, también al darle, ¿verdad?, la importancia que tienen e incorporarlos incluso a través de telemedicina, etcétera. También se están discutiendo otros puntos, como por ejemplo es el Nurse Practitioner, la funcionalidad del Nurse Practitioner en Puerto Rico. Ciertamente pues puede tener un impacto significativo en mejorar la accesibilidad, incluso utilizar ese personal también para hacer este tipo de telemedicina y otros encuentros. Así que en esencia, sí, incorporar todas estas cosas tecnológicas nos va a ayudar muchísimo a largo plazo y también teniendo en cuenta esa espina dorsal de la medicina, del sistema de salud en Puerto Rico, que también en la enfermería hay que darle pues el valor que merecen a ellos. Me encanta porque hablamos del ecosistema, ¿verdad? Y definitivamente el que el médico se pueda sentir apoyado con otros médicos, pero también con ese personal que están día a día con ellos, que son su equipo, ¿verdad? Su mano derecha, izquierda, claro. que los ayudan, es bien valioso. Así que muchas gracias por mencionar eso, ¿verdad? Por reconocer el valor que tienen cada uno de los profesionales de salud en Puerto Rico. Bueno, pues lamentablemente hemos llegado al final de esta conversación que ha sido sumamente enriquecedora. Hoy vimos cómo la educación continua, programas como ECO y la comunicación digital fortalecen a los profesionales, mejoran la atención a los pacientes y crean una cadena de impacto que beneficia a toda la comunidad. Así que nuevamente gracias al Dr. Luis Mayor por compartir su experiencia acercando la ciencia a la comunidad y mostrando cómo la comunicación digital puede fortalecer la relación médico-paciente. Y a Leslie Mas Cortés por enseñarnos cómo la educación continua y la metodología ECO apoyan a los profesionales de salud y mejoran la atención a los pacientes en Puerto Rico. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio de Conciencia. Este episodio es para ustedes, profesionales de la salud y comunidad que nos sigue. Le invitamos a darle like, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. También pueden visitar paralasaludpublica.org, donde encontrarán recursos gratuitos y descargables para apoyar su trabajo y bienestar. Nos vemos en el próximo episodio.